Hola, sembradores de raíces de propósito. Qué gusto tenerte aquí en esta cuarta entrega de este trimestre donde estamos reflexionando sobre los escritos del apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses y luego pasaremos a la carta a los Colosenses. En esta ocasión el tema tiene que ver con la unidad y la humildad. Déjame compartir la presentación para que arranquemos de una vez en esta reflexión que se enmarca dentro de la fe en acción y en el contexto de lo que es también la claridad y propósito. Como te digo, la temática de esta ocasión es unidad mediante la humildad. Y todo se centra en cómo es posible llegar a estar unidos en un equipo, en una organización, en una comunidad. Tiene que ver con tener un propósito en común, pero en el caso de los cristianos, tiene que ver con esa mirada, ese poner atención en Cristo Jesús. Y es llegar a tener la mente de Cristo al momento en el que tú empiezas a estudiar su vida, piensas en cómo actuaba, qué decía, qué enseñanzas nos dejó. Y en la medida en la que ese pensamiento se vuelve un hábito constante y tú puedes dialogar en tu mente con las palabras de Cristo, lo que Él te dice, es allí donde empieza a generarse también una unidad en medio de aquellos que también tienen el mismo propósito de estar cada vez más cerca de Cristo en su pensamiento. Eso genera comunión. Por eso el texto, como te he dicho en otras ocasiones, necesitamos usar la Biblia. Y el texto está en Filipenses capítulo 2 verso 5. Es una de las expresiones más sublimes que existen en la Biblia. Un pensamiento que es humanamente imposible, pero quienes ahora profesamos tener esta visión de querer escuchar a Dios, estudiar su palabra, podemos aspirar también a que el Espíritu de Dios pueda guiarnos en esta vida, en nuestra vida cotidiana. Y cuando eso sucede, el apóstol Pablo dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo pensar de manera que Cristo se manifieste, que Cristo pueda formarse en nuestro pensamiento? Imagínense llegar a pensar como Cristo. Y es sublime porque vamos a ver a lo largo de esta charla cómo Cristo hizo un sacrificio que ni siquiera podremos entender a lo largo de la eternidad. La magnitud de su amor, de su entrega, de su humildad, de su compromiso por amor a una raza caída que no lo buscaba, no lo quería, no lo esperaba, no lo deseaba, y a pesar de eso viene a este mundo que para el contraste del cielo a la tierra es como un abismo, es como podríamos llamarle un infierno en la condición en la que estamos, nada menos hoy en nuestra época. Los desastres, las guerras, los pleitos, los vicios, las enfermedades, tanto sufrimiento, tanto dolor de tanta gente. Y que el Dios universal en su esfera de perfección, de luz, de santidad, haya tenido esa voluntad de venir a este pequeño mundo de su universo. Y no solo eso, sino que vino y se hizo hombre. Y no solo eso,
dice que estando en la condición de hombre, no vivió como los reyes o las personas que tienen todos sus satisfactores cubiertos, sino vivió en medio de la pobreza, de la persecución, del intento de asesinato desde que nació, lo querían asesinar, la incomprensión de su familia, de sus vecinos, el maltrato en general, el desprecio que mucha gente tuvo para con Cristo y luego terminar, como dice Pablo, como el peor de los criminales en la cruz, crucificado. Y todo eso voluntariamente por amor. Eso es una concepción que te digo, no, ni siquiera entenderemos en la eternidad. Pero la invitación está allí. ¿Cómo estudiamos a través de la palabra de Dios el carácter de Cristo? Y cómo al querer imitarlo, podemos empezar un camino donde la claridad, el propósito de vida trascienda esta vida, vaya hacia la eternidad y en ese caminar se vaya conformando una unidad en la comunidad cristiana. Y como dice ese renglón final, no se puede imponer una unidad. Es el reflejo de un poder sobrenatural bajo las condiciones que te he mencionado, que va más allá de una voluntad humana. Cuando se logra, es una gran señal de que vamos en el camino correcto, pero no se puede imponer. Tiene que darse como consecuencia cuando Cristo gobierna nuestra mente. Volviendo al terreno de la parte histórica, esta carta se escribió en los primeros 60, 70 años de la era cristiana. El apóstol Pablo la dirige a esa comunidad de Filipos, la primera comunidad griega que recibe el Evangelio y se hace cristiana. Era una comunidad que tenían cierta predisposición para mantenerse generosos. Cuando en algún momento el apóstol Pablo hace una colecta en dinero para poder beneficiar a los pobres, ellos fueron de los más dadivosos. Y además fueron de los primeros que empezaron también a predicar el Evangelio, enseñados por Pablo y sus seguidores. El asunto es que en algún momento hubo ciertos rasgos de envidias, de competencias, de fracturas, de desunión, y por eso aquí el apóstol Pablo les escribe. Él no puede estar allí, les escribe una carta, él está preso. En el momento en que la escribe, se entiende que estaba preso en Roma y la envía a través de uno de sus discípulos y compañeros. Se entiende, más adelante veremos que hay un misionero, compañero de Pablo, que también estimaba mucho a los filipenses, llamado Epafrodito. Y hay otro también compañero joven de Pablo que Pablo lo ve a él como su hijo, que es Timoteo. Y estos dos personajes, tanto Timoteo como Epafrodito, estaban muy interesados en la iglesia de Filipo y no sé, alguno de ellos recibió el mensaje de esta fractura en la unidad, en la amistad en esta comunidad y Pablo, preocupado, les escribe al respecto estas sublimes palabras que hemos mencionado en ese texto que te recordé hoy. Haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos a ver un poco más en detalle esa declaración. Entonces, cuando hay conflictos, siempre va a haber detrás de todo eso la pérdida de humildad. Es querer despertar o mantener el egoísmo, ese falso orgullo, esa envidia porque otros están mejor que uno o porque uno no tiene o la atención o los recursos o los satisfactores que uno cree merecer y empieza a mirar al otro y empiezan a despertarse envidias y celos y esa actitud que es muy del mundo va en contra
de la postura que aquí el apóstol Pablo y la Biblia misma nos invita a que no seamos de ese mismo sentido, en ese mismo parecer. Así que necesitamos cruzar una transformación interna en nuestra forma de pensar y de ser. De lo contrario, no podremos mejorar en el sentido de una paz, de una unidad, de una confraternidad. Se requiere humildad. ¿Cómo empezó todas estas situaciones de pleitos, envidias, guerras, muertes, enemistades? Hay veces en el esquema alguien que se llamaba Lucifer, era después de Cristo el ser creado. En el caso de Cristo no es un ser creado, es Dios, pero el primer ser creado más sublime en características, en belleza, de carácter, de forma, de capacidades. Después de Cristo estaba Lucifer, era el que comandaba la hueste de ángeles. Y en ese ser, en un estado de perfección, y por eso el apóstol Pablo en sus cartas habla de un misterio, porque no es capaz de explicarse cómo en esas circunstancias se originó el mal, el orgullo. Quiso ser igual a Dios, pero no en carácter como aquí nos plantea Pablo, sino quiso ser igual a Dios en privilegios, tener el don de mando, la autoridad, la adoración. Y en ese sentido estaba contraponiéndose a la autoridad de Dios. Por lo tanto, él se convierte, después de ser Lucifer, el ángel de luz, se convierte en Satanás, el demonio, el diablo, el adversario, el acusador de toda la humanidad que está buscando destruir. Entonces, ¿cómo alguien quiere autoexaltarse y termina en un estado peor, en una condición peor, deteriorado, desfigurado de la perfección que Dios planificó para sus criaturas? Y en contraste vemos una flecha que baja, que es la de Cristo. Cómo ese ser que es perfecto accedió, tuvo la humildad, en contrario al orgullo, de desprenderse de todo su privilegio y de su estatus de perfección y de santidad para hacerse hombre, venir a esta tierra. Son posiciones totalmente contrarias. Mientras uno dice, subiré y tomaré el poder, el trono, la adoración, el otro se desprende de eso para hacerse hombre, esclavo y mártir en la cruz. Y todo esto tiene que ver con nuestra forma de vida cotidiana. ¿Quiénes de nosotros no hemos dicho alguna vez o nos hemos sentido faltos de aprecio, con envidia? eh, Creemos tener la razón y no nos la dan y queremos que nos la den y tratamos de imponer nuestro punto de vista, nuestros criterios o nos sentimos ofendidos. Así que el enemigo, dice esta frase, no necesita derribar un templo si logra fracturar el corazón. Es decir, nuestro cuerpo es visto por Dios como un templo que es el lugar donde Él puede habitar en nuestra mente, donde Él desea que estemos unidos con Dios, donde podamos llegar a un estado de paz, una creciente mayor despliegue de capacidades, de virtudes, y donde haya paz y armonía y salud física también. Pero en un cuerpo así, en un templo así, si tu mente no está en conexión con Dios, es terreno donde el enemigo, en este caso Satanás, puede actuar con mucha facilidad para desviarnos del camino. Y con eso, pues ya logró su propósito. Veamos entonces que todo está en la mente. Y por lo tanto, como dice Romanos 12:2, allí en ese párrafo, necesitamos cambiar, pero no es una modificación menor, es un cambio radical.
una transformación, una verdadera reforma de cómo pensamos. Y esa forma es guiada por la Biblia. Cuando tú así lo deseas, lo permites, el Espíritu de Dios te va a ir guiando y es necesario, de otra forma es imposible que podamos llegar a la unidad y a una verdadera humildad. No hay pues mejorías pequeñas, sí a través de un proceso de perfeccionamiento con Dios, pero esas pequeñas mejorías por nuestra propia voluntad y decisión y fuerza son temporales, como te decía la vez pasada. Las emociones son tan cambiantes, así que necesitamos tener todo el refuerzo, esa energía, esa fuerza que es hasta sobrenatural porque viene de Dios. Dios te la da si tú la deseas y la pides. Entonces, no se trata de ahora sí que cambiar reglas de urbanidad o de diplomacia. Es decir, no es un cambio externo en el comportamiento, es un cambio verdaderamente interno que lo produce el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y transforma aquellas maneras en las que vemos, percibimos nuestra vida, nuestro propósito. Y no podemos ser neutrales, no puedes decir, bueno, los que creen, pues que les vaya bien y los que se portan mal, pues ahí sufrirán las consecuencias, yo estoy en medio. No podemos. El mismo Señor Jesús en sus palabras dijo, o estás conmigo o estás contra mí y no hay puntos medios. Así que estaremos influidos por el bien o por el mal y uno decide por quién quiere estar influido y a quién seguir. Así que la única forma en la que podemos caminar la ruta que Dios desea para nosotros en una perfección y lo mejor para nosotros es cuando sometemos nuestros pensamientos a lo que sabemos a través de la Biblia, que es la voluntad de Dios. Por eso dice ahí, llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Y veamos aquí cómo fue el proceso del Señor Jesús que te decía. Primero, Él es Dios, no necesitaba más, pero en su propia naturaleza de amor, Él crea y en esa creación nos diseñó, nos formó, creó la tierra, hizo todo el ambiente y finalmente nos diseña y nos crea en un estado de perfección. Era el plan original de Dios, pero ese plan fue quebrantado porque en la libertad que la primera pareja pudo decidir obediencia por amor a Dios, decidió lo contrario. Quiso tomar la ruta como la había tomado tiempo atrás Lucifer, de querer ser igual a Dios. Pero como te digo, no era el deseo de el carácter, ese amor, esa paciencia, esa bondad. No, lo que quisieron es esa parte de los privilegios, de autoridad, de poder, y en este caso, pues desconfiaron de Dios a lo que Él les había mandado. Volviendo al esquema que está aquí, Cristo es Dios, pero no se aferró a esa posición. Entonces viene en un camino decadente en el sentido, diríamos, de la perfección, de los privilegios, del estatus y de la condición de vida. Pero lo hizo con toda una intención, el ser igual a nosotros para poder llevar una vida perfecta. Ahora, como dice la Biblia, en lugar del hombre sufrir las consecuencias en su cuerpo para que pudiera lograr la regresión al estado original. No había otra forma. Y ese pago, esa consecuencia la sufrió Cristo. Así que se despojó, se hizo esclavo, se humilló, como dice el apóstol Pablo, hasta la muerte de cruz.
Así que donde Lucifer quiso subir, en cambio Jesús eligió descender por amor a ti, por amor a mí. Y ese amor, esa manifestación, no debiese quedar sin respuesta de parte nuestra, de parte personal. Espera una reacción. Muchos tal vez despreciarán ese amor y ese sacrificio que hizo Cristo, pero otros deseamos, y espero que así también tú, escucharlo, atenderlo, ver qué está deseando para nosotros. Y no hay otra forma más que estudiando su palabra, orando a Dios, pidiendo que el Espíritu nos ayude a ver, a entender algo que no vemos o no entendemos. Y cuando lo vemos y vemos que es algo verdaderamente maravilloso, deseamos. Y cuando deseamos, pedimos. Y cuando pedimos, Dios nos ayuda para que empecemos un caminar nuevo, una renovación del pensamiento, como nos lo ha dicho acá el apóstol Pablo. Ese proceso que hizo Dios de ser humano, Cristo haciéndose humano, y todo este proceso de entrega por amor hasta la muerte y luego resucitar, todo ese proceso tampoco se entiende, no se puede explicar cómo un Dios se convierte en un ser humano, es imposible explicarlo. Por eso se llaman misterios. No se puede analizar bajo la ciencia, pero sí es digno por las evidencias de ser creído, de ser el fundamento de nuestra fe. Una fe que tiene evidencias en la palabra de Dios. No es ahora el momento de entrar a fondo a ver por qué. Hay evidencias, pero simplemente te diré que todo lo que se escribió se cumplió. No hay falla, no hay riesgo de error. Y eso es una de las mayores evidencias. Otra gran evidencia es cuando una persona escucha a Dios y tiene un cambio radical de comportamiento que no se explica por la, diríamos, propia voluntad o por una fuerza de la conciencia propia o un lavado de cerebro. No hay otra explicación. Esos cambios radicales en las personas son todavía milagros que podemos llegar a ver y que es probable que tú y que yo podamos también experimentarlos de manera muy personal. Cuando vemos el amor de Dios y lo que ha hecho, nos despierta una reverencia, un sumo respeto, un quedarse silenciosos, callados, admirando tan maravilloso amor. Pablo decía entonces en Timoteo, en la primera carta que le escribe a ese discípulo amado por él, en 3:16, el indiscutiblemente grande y misterioso poder de la piedad. Déjame contarte una parábola para ilustrar un poco todo este proceso que no puede ser de otra forma. Por nosotros mismos somos incapaces de llegar al nivel que Dios espera que lleguemos. Siempre requeriremos del poder divino, su gracia se conoce en la Biblia, para que nos realmente podamos aspirar a llegar a un estado de perfección que Dios quiere de nosotros. Y esto te lo voy a narrar a través de una historia humana real. En el país de Chile, en el año 2010, prácticamente ya hace 16 años van a cumplirse, un 5 de agosto en una mina llamada, y aquí resalto algunas palabras, nombres que hasta son simbólicos. En una mina llamada San Esteban ocurrió un derrumbe y los trabajadores mineros quedaron atrapados a prácticamente 1 kilómetro de profundidad en la tierra. Esa mina llamada San Esteban la resalté porque me llamó la atención.
No sé si sabías, después de que muere Cristo, resucita, sube al cielo, empieza una gran predicación en Jerusalén y en el mundo judío y unas grandes controversias porque no podía negar la presencia, los hechos maravillosos de Cristo y esa pequeña comunidad que había formado, dirigida por los 12 discípulos, los apóstoles, ahora estaban asediados por los gobernantes de Israel, que nunca quisieron aceptar que Dios se había manifestado en la persona de Cristo Jesús. Y empezó a darse una gran persecución. Pero había gentes como los apóstoles, en este caso, había otros dirigentes llamados diáconos, y uno de ellos, llamado San Esteban, expuso con muchísima claridad el mensaje que Cristo había venido a dar a la tierra, de que el reino de Dios se había acercado a los hombres y nos estaba dando la oportunidad de ser salvados. En ese testimonio tomaron a San Esteban, a Esteban, y lo apedrearon en esa ira, no queriendo oírlos, porque fue una exposición maravillosa la que hizo en ese momento Esteban. Pero bueno, a donde quiero mencionarte es que Esteban fue el primer mártir cristiano. Me llamó mucho la atención. Y tiene que ver con esto porque ahora estos mineros de Chile estaban prácticamente muertos en vida, enterrados vivos en las profundidades de la tierra. Se les derrumbó la mina. Luego, eso ocurrió un 5 de agosto. Aparentemente no había ya posibilidad de rescatarlos. Estaban condenados, si es que estaban vivos, si es que alguno había sobrevivido, estaban condenados a morir ahí enterrados. Pero resulta que la familia, los compañeros, la comunidad insistía en querer buscar la posibilidad de llegar a demostrar si había alguien vivo o no y tal vez en un milagro rescatarlos. Bueno, pasaron más de 15 días. Un 22 de agosto se encontró la primera señal de que estaba vivo algunos. Estaban vivos, 33 estaban vivos. Y allí surge la esperanza, pero era imposible prácticamente rescatarlos. Entonces se dieron una serie de factores, desde recursos, tecnología, perseverancia, la voluntad de los que estaban afuera para rescatar a los que estaban ahí dentro, pero también los que estaban adentro, esa resiliencia de no desesperarse estando en un lugar tan sombrío, tan estrecho y sin alimento, sin agua, ¿cómo sobrevivir? Eh, no voy a contarte en detalle la historia, pero se organizaron, hubo un líder que los mantuvo con un pensamiento, inclusive con actividad física para que no se deteriorara el cuerpo, racionando muy sabiamente el poquito alimento que tenían hasta que lograron los de afuera abrir un pequeño túnel reducido donde podían enviarles alimento y agua. Pero fíjate todo el lapso en esa línea de tiempo, desde agosto hasta el periodo en el que una cápsula, una especie de nave espacial, diríamos, muy pequeña, donde nada más cabía un cuerpo y muy apretado además, lograron excavar un túnel hasta donde estaban allí y luego sacar uno por uno en una cápsula que le llamaron Fénix. Y ese es otro nombre simbólico. Fénix es una mitología griega donde se supone que había un ave muy hermosa, dorada y roja, que cuando su ciclo de vida era cada 500 años, cuando se iba a cerrar ese ciclo de vida en la ave, iba hasta un lugar muy especial y allí eh, moría en fuego.
las cenizas, después de cierto tiempo, surgía un gusano y ese gusano se convertía en una nueva ave fénix. Es mitología, pero es muy simbólica porque esto se cumple en Cristo. Cristo se hizo maldición por culpa de nosotros, pero no quedó muerto en la cruz. Después de 3 días, Él resucita en un cuerpo glorificado, estuvo 40 días todavía entre sus discípulos y luego sube al cielo y ahí se cumple esta que en los griegos era una mitología, se cumple una realidad mucho más excelsa. Así que es un símbolo de esperanza para, en el caso de los mineros, fue el vehículo que los rescató de la tierra, del fondo de la tierra, los rescató a la superficie, a la nueva vida para ellos. Y bueno, los 33, insisto, era imposible que pudieran ser por su propia fuerza rescatados. Esta parábola contemporánea, este rescate en esa mina de San Esteban, nos recuerda todo el gran privilegio, ese gran amor y ese proceso al que nos está invitando Dios para ser salvados. Porque nos recuerda Pablo en Romanos 3, todos hemos pecado, todos hemos tenido una separación de Dios y nadie que esté separado de Dios puede vivir, porque la fuente de la vida, así como la fuente del amor, la fuente de la unidad es Dios y sin Él es imposible. Así que cuando conocemos nuestra situación y nos damos cuenta, entonces es posible que digas, yo no quiero esto para mí y desees algo mejor. Y cuando recibes la palabra de Dios y empiezas a estudiarla y a orar realmente con suma necesidad, Dios no te va a defraudar. Dios te va a ir guiando para que puedas, como estos mineros, surgir de la muerte a la vida. Así que no estamos condenados, tenemos esperanza, pero no es solo nuestro esfuerzo, necesitamos ese apoyo de Dios. Así que por eso Pablo dice en Efesios 2, por gracia, es decir, de manera gratuita, puedes ser salvo. No es a través de tu fuerza de voluntad y de buenos hábitos y de buenas prácticas y de grandes hazañas que vas a ser salvo, porque todo está manchado, por así llamarlo, por el orgullo, por algún defecto de carácter. Entonces dice Pablo, no es por obras, así que nadie nos podemos exaltar o glorificar diciendo yo sí puedo por mí mismo. Eso es imposible. Es por el amor de Dios, por la gracia de Dios, es por el Espíritu de Dios que podemos tener esa esperanza. Entonces, aquí en esta ilustración, sí hubo un costo, hubo un plan y hubo riesgos, pero es como decir, cada quien debe hacer lo suyo. Dios hace lo necesario y lo realmente importante para que tengamos vida, para que ahora tengamos esperanza de una vida eterna, pero también requiere que nosotros estemos de acuerdo, porque no violenta tu voluntad, tu decisión. Y una vez que tú estás de acuerdo, Él provee, pero también necesitamos mantenernos relacionados con Cristo en su palabra, en oración, compartiendo lo bueno que Dios nos da. Y ese proceso del día a día de estar en relación con Dios es el que nos va capacitando para poder cambiar. Pero requiere entonces de nuestra libre albedrío enfocado a Él y de acciones también por parte nuestra guiadas por Dios. Como dice ahí Filipenses 2, Cristo se despojó
como pide que nos despojemos de nuestro orgullo, porque finalmente lo que nosotros podemos hacer es torcido, porque somos humanos, somos defectuosos ya en esta situación caída. Y entonces necesitamos desprendernos para poder aceptar la voluntad de Dios para nosotros. Y Cristo lo hizo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que puede haber muchas organizaciones, puede haber muchos recursos, pero aquí necesitamos estar unidos en misión, un mismo pensamiento dirigido hacia Dios, porque es la única forma en la que puede salvarnos. Dice Primera de Corintios 12, el cuerpo es uno, porque estamos formando el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Él le llama así como un cuerpo, es una ilustración. Y en el cuerpo hay muchos miembros. Tenemos manos, tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos pies, pero todos en armonía estamos hacia un mismo propósito. Y esa ilustración hace que veamos a los miembros de una comunidad cristiana como parte del cuerpo de Dios, enfocados en un mismo propósito, guiados por un mismo espíritu y encaminándonos hacia formar el pensamiento en Cristo. Es todo un proceso, como los mineros enterrados tenían que esperar a que los rescataran, pero tenían que hacer su parte, teniendo paciencia, estando tranquilos, no peleándose unos con otros, estando cooperando uno con el otro. Y ese paralelo es lo que nos invita a Cristo a que tengamos buenos hábitos de pensamiento, buenas prácticas que nos enseña la Biblia. Y ese es un proceso, todo un proceso de una vida de cada día, de cada día. Después necesitamos mantenernos conectados a la fuente de vida, que es Cristo. Y eso nos va a dar una nueva identidad. Es un proceso de toda la vida, insisto. Y cuando estamos en ese caminar, Dios nos ve como sus hijos, como sus herederos o herederos con Cristo. Así como esos mineros salieron a una nueva vida, lo que Dios nos ofrece es muchísimo más maravilloso, porque nos ofrece algo que es ya sin mayor riesgo de muerte, sin mayor enfermedad, sin dolor, a una vida de plenitud como era el plan original. Cuando Cristo vino a esta tierra, nadie se dio cuenta. Y en el caso de la historia que te conté de los mineros, las noticias ahora sí que fueron a todo el mundo y todo el mundo estaba atento. No fue así en el caso de Cristo, pero esa semilla cundió. De los 12 se formaron muchísimas comunidades cristianas que se han mantenido a lo largo de más de 2000 años y está vigente la esperanza, la alabanza de la gloria de Cristo. Entonces, cuando Cristo oró por la unidad de sus discípulos, no solo los que tenía allí presentes, sino todos los que iban a venir a lo largo de los miles de años, esa unidad es la mayor manifestación de que es verdadera su palabra, del poder de Dios para hacer que personas tan defectuosas como somos podamos encontrar una armonía, un mismo propósito, una unidad que es la que Él quiere que tengamos. Ese rescate de los 33 requirió pues una fuerza de unidad para el rescate. Entonces debemos ahora estar con total plenitud de fe de que Dios está queriendo rescatarnos. Y cuando Cristo vino a este rescate por nosotros y lo logró porque resucitó y ahora está haciendo todo lo posible para que realmente aceptemos su oferta,
entonces Dios, por ese sacrificio, le exaltó hasta lo sumo, dice Pablo en Filipenses 2:9. Así que la invitación es que tengamos este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Estamos en camino. Te veo en la próxima.